La última clase quedamos en... ¿Alguien recuerda dónde quedamos en la última clase? En unidades, la parte de presión. Unidades, ¿no? Lo último que vimos fue presión, ¿no? A ver, ¿qué me faltaba para ver unidades? Me falta... Bueno, prácticamente no falta nada, ¿no? Sería volumen específico, ¿no? Volumen específico, ¿no? Es otra unidad importante, ¿no? Volumen específico, ¿no? El volumen específico se representa con la letra B chica. B chica, ¿sí? Y es volumen sobre masa, ¿no? Entonces, es el volumen ocupado por unidad de masa, ¿no? Volumen ocupado por unidad de masa, ¿no? Entonces, el volumen es metros cúbicos y la masa en kilogramos, ¿no? O también puede ser pies cúbicos sobre libra masa, ¿no? ¿No? Entonces, ese sería el volumen específico, ¿no? Y como se pueden fijar ustedes ahí, el volumen específico es el inverso de la densidad, ¿no? La densidad es masa sobre volumen, ¿no? Y el volumen específico es volumen sobre masa, ¿no? Entonces, el volumen específico es 1 sobre la densidad, ¿no? Inverso de la densidad, ¿no? Entonces, nosotros más trabajamos con volumen específico que con densidad, ¿no? En vez de trabajar con densidad, vamos a trabajar con volumen específico. En el sistema internacional, metros cúbicos sobre kilogramos. Y en el sistema inglés, pies cúbicos sobre libra, ¿no? Ese sería el volumen específico, ¿no? Y otra unidad sería la temperatura, ¿no? Bueno, eso ya la saben ustedes, eso es la temperatura, ¿no? Bueno, escala relativa. Hay dos escalas relativas, ¿no? Hay dos escalas relativas, ¿no? Me equivoqué, ¿no? Las escalas relativas grado centígrado y grado Fahrenheit, ¿no? ¿No? Y la escala absoluta, Kelvin y Rankine, ¿no? Kelvin y Rankine, ¿no? ¿No? Y la conversión grado centígrado que es igual 5 novenos Fahrenheit menos 32, ¿no? O
grados Fahrenheit es igual 9 quintos grados centígrados más 32. ¿No? Esa sería la conversión de centígrados a Fahrenheit o de Fahrenheit a centígrados, ¿no? Que es 9 quintos. ¿No? ¿Mm? 9 quintos. ¿No? ¿Mm? Se llaman escalas relativas porque la escala relativa está construida en relación a algo, por eso es relativo, ¿no? Está construido en base a un parámetro de referencia, ¿no? ¿No? Y el principio de construcción, ¿no? El termómetro es un tubo capilar, ¿no? Bien delgado, ¿no? Así. Y aquí abajo tiene un depósito, ¿no? Ahí, ¿no? Y aquí se coloca el líquido, ¿no? Ahí se coloca el líquido, ¿no? Ahí se coloca el líquido, ¿no? Ahí, ¿no? Que el líquido se coloca ahí. Ahí se coloca mercurio, ¿no? Mercurio, ¿no? ¿Por qué se colocó mercurio? Porque el mercurio, con pequeños cambios de temperatura, se dilata, ¿no? El coeficiente de dilatación del mercurio es alto, ¿no? Vamos calentando y el mercurio va aumentando de volumen, ¿no? Va aumentando de volumen, ¿no? Entonces, Celsius, 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 ¿no? ¿Qué hizo? Esto lo colocó en agua con hielo, ¿no? Lo colocó en una solución agua con hielo, ¿no? Agua más hielo, ¿no? Por lo tanto, si el agua más hielo, entonces esta marquita del termómetro, digamos que estuvo por acá. Ahí, digamos, subió, ¿no? Ahí. Ahí. Ese fue su parámetro de referencia, ¿no? Agua con hielo, marcó ahí, ¿no? ¿Mm? Ahí, ¿no? Entonces ahí, a eso de ahí, le colocó el 0, ¿no? Y después calentó esto, y cuando el agua empezó a hervir, esto fue subiendo, esto a medida que iba calentando, esto iba subiendo, ¿no? Subiendo, 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 hasta aquí, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, aquí, él le colocó 100, ¿no? ¿No? Entonces, el punto de ebullición del agua le colocó 100 y el punto de congelación del agua le colocó 0, ¿no? Y esos fueron los parámetros de referencia, ¿no? Entonces, Celsius, ese fue su parámetro de referencia para la construcción del termómetro, ¿no? 100 le colocó al punto de ebullición del agua, ¿no? Y el punto de congelación del agua le colocó 0, ¿no? ¿No? Y entre 0 y 100, lógicamente, hubieron 100 divisiones, ¿no? 100 divisiones, ¿no? Y a cada división le llamó un grado, ¿no? Por eso se llama escala relativa, ¿no? Entonces aquí hay dos parámetros de referencia, el punto de congelación del agua
y el punto de ebullición del agua, ¿no? Lo mismo hizo Fahrenheit. Lo mismo hizo Fahrenheit. Fahrenheit hizo lo mismo, ¿no? Fahrenheit hizo lo mismo, ¿no? Pero Fahrenheit utilizó otros parámetros de referencia, ¿no? Fahrenheit, para fijar su cero, no colocó aquí, ¿no? Fahrenheit, para colocar su cero, para fijar su cero, puso otro parámetro de referencia, ¿no? Otro parámetro de referencia, ¿no? Entonces, si este es mi tubo capilar, aquí está el bulbo, ¿no? ¿no? Entonces, ¿qué colocó aquí? Aquí solución de cloruro de amonio colocó ya. Solución de cloruro de amonio. Una sal colocó, ¿no? ¿no? Una sal de cloruro de amonio. Entonces, al punto de congelación de esta sal de cloruro de amonio, cuando se congelaba esta sal de cloruro de amonio, él le colocó ahí 0, ¿no? Al punto de congelación, ¿no? ¿no? Congelación, ¿no? Cuando se congela la solución de cloruro de amonio, entonces ahí le colocó el 0, ¿no? ¿no? Y para fijar el 100, él utilizó otro, ¿no? Para fijar su 100, él colocó la temperatura de un animal de sangre caliente, ¿no? Para fijar su 100, él colocó esto, lo introdujo en sangre de un animal de sangre caliente, ¿no? No sé si sería perro, gato, toro, no sé, ¿no? Entonces él colocó aquí sangre de un animal caliente, ¿no? Entonces, supongamos que haya sido un perro, ¿no? Entonces, para fijar su 100, lo introdujo el termómetro en la temperatura de un animal, ¿no? De sangre caliente, ¿no? Una vaca, un toro, un caballo, no sé qué sería, ¿no? Y de esa manera, él fijó el 100, ¿no? De esa manera, él fijó el 100, ¿no? 100, ¿no? Entonces, en la escala Fahrenheit, entonces, los parámetros de referencia son otros, ¿no? ¿no? Entonces, para sacar la equivalencia entre los grados centígrados y los grados Fahrenheit, ¿cierto? Entonces, el termómetro, bueno, entre 0 y 100 había 6 divisiones, 100 divisiones también, ¿no? ¿Sí? También 100 divisiones, ¿no? Pero para sacar las equivalencias, entonces, el termómetro Fahrenheit se lo introdujo en agua a 0 grados centígrados, ¿no? Y cuando el termómetro se lo introdujo en agua, el centígrado marca 0 y el Fahrenheit marca 32. ¿Ya? 32. Y cuando el Fahrenheit se lo introduce en agua hirviendo, el centígrado marca 12 y el Fahrenheit marca 212. ¿no? Entonces esas serían las equivalencias, ¿no? Que 32, ¿no? 32, ¿no? Ahí, ¿no? O sea que el 0 Fahrenheit está por acá abajo. Por acá está, ¿no? El 0 Fahrenheit, ¿no? Fíjense ustedes, entre el 0 grado centígrado y el 100 grados centígrados, que hay 100 divisiones. Y entre 32 y 212, aquí no hay 100 divisiones, hay más, ¿no? Entonces aquí hay 100 partes. 100 partes, o 100 divisiones. Y aquí hay 180 partes. ¿no?
Entonces de ahí sale que no, de ahí sale de qué, de ahí sale de que el 9 quinto, ¿no? O el 5 noveno, ¿no? 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 Entonces si dividimos 100 entre 180, ¿no? Se va 0 con 0, entre 2, 5 y entre 2, 9, ¿no? De ahí sale el 5 noveno, ¿no? ¿No? 5 noveno. Entonces los grados centígrados es igual a 5 novenos y a los Fahrenheit hay que restarle 32 para llevarlo a centígrados, ¿no? O al revés, ¿no? Los grados Fahrenheit hay que multiplicarlo por 9 quintos y sumarle 32, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el, el 0 grados Fahrenheit, ¿a cuánto equivale en centígrados? Aquí. El 0 grados Fahrenheit, ¿a cuánto va a equivaler en centígrados? ¿No? 0 grados Fahrenheit sería menos 32 por 5 dividido 9, ¿no? ¿No? 32, 0 grados Fahrenheit menos 32 por 5 dividido 9. 32 por 5 dividido 9. Entonces aquí saldría menos 17 más o menos, ¿no? 7, ¿no? 17,7 grados centígrados sería el 0 grados Fahrenheit, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿No? Entonces estas dos escalas son escalas relativas, porque los parámetros de construcción están en base a algo. Pero resulta que en termodinámica necesitamos nosotros una escala absoluta, ¿no? Una escala absoluta, ¿no? Y esa escala absoluta, la escala absoluta de la centígrada es la Kelvin, ¿no? La Kelvin, ¿no? ¿No? Entonces el cero absoluto no sería ninguno, estos ceros son relativos, ¿no? El cero absoluto en la Kelvin está aquí abajo. El cero absoluto en la Kelvin está abajo, ¿no? Y la escala absoluta del Fahrenheit es el Rankine, ¿no? El grado Rankine. Ay, caramba, ¿qué pasó? ¿No? Caramba. Entonces, la escala absoluta del Fahrenheit es el Rankine. Entonces, el cero absoluto debe ser el mismo, ¿no? Ya sea en Rankine o en Kelvin. El cero absoluto debe ser este, ¿no? Cero, ¿no? Ese es el cero absoluto, ¿no? El cero absoluto, ¿no? Y un grado Kelvin es igual a un grado Rankine, ¿no? Entonces aquí, si este bajamos, si aquí es el cero, entonces aquí sería menos 273, ¿no? Y aquí sería menos 460, ¿no? Su equivalencia, ¿no? Mejor dicho aquí, ¿no? Menos 460, ¿no? Entonces el cero absoluto es menos 273 Kelvin y el cero absoluto en el Rankine es menos 460, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, si aquí es 0 y aquí es menos 273, para el 0 es 273. Y para el 100 es 373. Porque es igual. Si aquí es 0 y aquí es menos 460, si aquí es 0, aquí sería 460, ¿no? 460, ¿no? Ahí, ¿no?
460 más 32. 492, ¿no? Y 492 más 180. ¿No? $672, ingeniero. 672, ¿no? Ahí sería, ¿no? Entonces, ahí sería, ¿no? 373 Kelvin equivale a 100 grados centígrados, equivale a 212 Fahrenheit y equivale a 672 Kelvin. Entonces, Kelvin, aquí es igual a grados centígrados más 273. Y Rankine, aquí es igual a grados Fahrenheit más 460. Este de aquí es 373, ¿no? Por si acaso, no se ve bien, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Listo? ¿Ya? ¿Puedo pasar la hoja? Ya, ingeniero. Ya, ahora, ¿cómo? Alguien me puede preguntar cómo se determinó este cero absoluto, ¿no? ¿Cómo se llegó a determinar el cero absoluto, ya sean 0 Kelvin o 0 Rankine, ¿no? Porque es el mismo cero, ¿no? No pueden haber dos ceros absolutos, ¿no? ¿Cómo se determinó el cero absoluto? Entonces, rapidito les voy a explicar, digamos. Si yo aquí hago un gráfico, por ejemplo, si yo coloco aquí aquí hay un cierto volumen, 1 y una cierta temperatura, 1, ¿no? De un cierto gas, ¿no? Y colocamos un gas, cualquiera sea el gas, ¿no? A la presión de una atmósfera, vamos a poner que sea la presión de una atmósfera, ¿no? Al calentar aumenta el volumen y al disminuir disminuye el volumen, ¿no? Entonces, si disminuimos si vamos enfriando esto, al ir enfriando, baja el volumen, ¿no? Sería un volumen 2 y una temperatura 2, ¿no? ¿No? Si la presión sigue siendo una atmósfera, por ejemplo, ¿no? Seguimos enfriando, sigue bajando el volumen, ¿no? Si la presión sigue siendo una atmósfera, ¿no? Sería volumen 3, temperatura 3, ¿no? Aquí tenemos el gas, ¿no? Seguimos enfriando, seguimos bajando la temperatura, baja más el volumen, ¿no? Si la presión sigue siendo una atmósfera, la presión externa, aquí sería volumen 4, temperatura 4, ¿no? Sigue el gas aquí, ¿no? Seguimos enfriando, sigue bajando el volumen, ¿no? Aquí está la presión de una atmósfera, y aquí sería volumen 5 y temperatura 5, digamos, ¿no? Así, ¿no? Entonces voy enfriando este gas, ¿no? Voy enfriando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo no pueda enfriar más, ¿no? Hasta cuando las condiciones me permitan. Y luego lo voy a representar esto en un gráfico. Luego esto lo vamos a representar en un gráfico, ¿no?
Puede ser un gráfico acá. ¿Mm? Aquí en el eje Y voy a poner volumen. Y en el eje X voy a poner temperatura. Así, ¿no? Entonces, inicialmente es esta presión constante, ¿no? El volumen 1, vamos a ver que estaba acá. Volumen 1. Y vamos a poner aquí toda la temperatura T1. ¿No? Volumen 1. Temperatura T1. Está ubicada acá. ¿No? Voy enfriando y llego al volumen 2. Temperatura T2, digamos. Volumen 2. Temperatura T2. ¿No? Sigo enfriando. Volumen 3. Temperatura 3. ¿No? Va disminuyendo el volumen. ¿No? Sigo enfriando. Paso a la temperatura negativa ya. ¿No? Volumen 4. Temperatura 4. ¿No? Volumen 4. Temperatura 4. Sigo enfriando. Tendría aquí volumen 5 y temperatura 5, digamos. Entonces aquí tengo estos puntitos, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Y qué hago ahora? Trazo esta línea, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces trazo la línea recta, ¿no? Como ya no puedo enfriar más, ya no puedo seguir enfriando más, me quedaré aquí, ¿no? Vamos a poner que la temperatura está en grados centígrados, ¿no? Grados centígrados, ¿no? Entonces, como ya no puedo seguir enfriando más, quedamos aquí. Pero si yo tendría las condiciones para seguir enfriando, quiere decir que esta tendencia de la curva no va a cambiar, va a seguir la línea recta, ¿no? Va a seguir, si yo siguiera enfriando, si pudiera seguir enfriando, entonces esta tendencia va a continuar, ¿no? Entonces esta curva la extrapolamos nomás, ¿no? Hasta que chocaría aquí, ¿no? Hasta que chocaría al eje X, ¿no? Aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pudiera seguir enfriando, va a llegar un momento en que el volumen teóricamente sería 0, ¿no? Aquí, ¿no? La curva cortaría el eje X, ¿no? ¿No? Entonces, teóricamente, esto, si estamos trabajando en centígrados, esto ocurre cuando esta temperatura es menos 273, ¿no? Centígrados, ¿no? Menos 273, ¿no? En menos 273, ahí corta la curva, ¿no? Y si hubiera trabajado en grados Fahrenheit, corta en menos 460. Se supone aquí está el 0, ¿no? Corta la curva en menos 460, ¿no? Entonces, cambiando los grados aquí, entonces yo hago otro eje aquí, y aquí le pongo escala absoluta Kelvin, ¿no? De tal manera que si aquí es 0, ¿no? Entonces aquí, si aquí es 0, aquí es menos 273, ¿no? Y si aquí le pongo 0 ahora, ¿no? Aquí le voy a poner, en vez de poner menos 273, aquí le voy a poner 0. O sea que menos 273 grados Kelvin, menos 273 grados centígrados equivale a 0 absoluto, ¿no? Si aquí es 0 y aquí es menos 273, entonces si aquí es 0, aquí va a ser 273, ¿no? Entonces, ahí sale, ¿no? Y en la escala Fahrenheit sería menos 460 acá, y aquí sería 460, ¿no? Entonces, un grado centígrado es igual a un grado Kelvin, y un grado Fahrenheit es igual a un grado Rankine, ¿no? Entonces, de ahí, de esa manera, calculamos el cero absoluto, ¿no? De esa manera se calcula el cero absoluto, ¿no? Que sería, específicamente, es menos 273, algo, 16, creo. Pero nosotros
Vamos a trabajar con menos 273 simplemente. Entonces, de esa manera se logra la escala absoluta, ¿no? ¿Queda claro? Y lo mismo podemos hacer para la escala Fahrenheit, ¿no? Aquí Fahrenheit, y abajo le ponemos Rankine. Voy a borrar. Bien. Con eso yo creo que damos por terminado el repaso de la unidad 1, que sería unidades, ¿no? Pasaremos ahora la unidad 2, se va a llamar propiedades de una sustancia pura, ¿no? La materia, por ejemplo, la podemos clasificar en mezclas y sustancias puras. ¿Mm? La materia la clasificamos en mezclas y sustancias puras, ¿no? Y las mezclas las podemos clasificar en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, ¿no? ¿Mm? Y las sustancias puras, a su vez, las podemos clasificar en elementos y compuestos, ¿no? Algo así, ¿no? ¿No? Entonces, esa es una de las formas de clasificación de la materia, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe que es una mezcla, ¿no? Cuando mezclamos 2, 3 o 4 tipos de sustancias, ¿no? Mezclamos la sustancia y la mezcla no tiene ninguna regla, ninguna ley. No lo mezcla en cualquier cantidad, en cualquier proporción. No hay límite, ¿no? ¿No? Eso es completamente arbitrario, ¿no? Puedo mezclar líquido, puedo mezclar sólido con líquido, ¿no? No hay ningún problema, es una mezcla. Pero la mezcla podemos clasificarla en homogénea y heterogénea, ¿no? Entonces, una mezcla homogénea es aquella en que solamente se ve una sola fase. Por ejemplo, si yo mezclo alcohol y agua, es una sola fase, no lo van a ver, ¿no? Se mezcla totalmente invisible la mezcla, ¿no? Alcohol y agua, ¿no?
Es una mezcla totalmente miscible, ¿no? Pero si mezclo aceite y agua, por ejemplo, aceite y agua, por más que lo agite, dejo de agitarlos, queda en reposo y automáticamente se separa el aceite del agua, ¿no? Porque el aceite que es más liviano queda arriba y el agua que tiene mayor densidad es más pesado, se va abajo, ¿no? Entonces es una mezcla heterogénea, ¿no? Entonces hay mezcla homogénea, que es una sola fase, y mezcla heterogénea es cuando hay dos o más fases, ¿no? Esas son las mezclas. Y la sustancia pura, a su vez la clasificamos en elementos y compuestos. ¿Qué elementos? Los elementos que están en la tabla, ¿no? Por ejemplo, hidrógeno, qué sé yo, oxígeno, nitrógeno, ¿no? ¿No? Todos los gases, ¿no? Cloro, qué sé yo, ¿no? Calcio, sodio, ¿no? Todos los elementos, ¿no? Son elementos, ¿no? Pero como estos son gases, son moleculares, ¿no? Así, ¿no? Son los elementos, ¿no? Y los compuestos, ¿qué son los compuestos? Es la combinación de estos elementos, ¿no? La combinación de estos elementos da lugar a los compuestos, ¿no? Pero esa combinación no es arbitraria. Siguen las leyes de la química, ¿no? ¿No? Entonces, la combinación de elementos da origen a los compuestos, ¿no? Por ejemplo, el compuesto más conocido, el que más utilizado, ¿cuál es el? Agua, ¿no? Podemos hablar de agua oxigenada, si quieren. Esos son compuestos, ¿no? Amoníaco, digamos. Ácido nítrico, digamos, ¿no? Cloruro de sodio, digamos. Ácido sulfúrico, esos son compuestos, ¿no? Entonces, todo esto, tanto los elementos como los compuestos, son sustancias puras, ¿no? Son sustancias puras, ¿no? ¿Mm? Pero la sustancia pura con la cual vamos a trabajar nosotros va a ser el agua, ¿no? ¿Mm? El agua, ¿no? ¿Ya? Entonces, sustancia pura. ¿Mm? Una sustancia pura es la que tiene composición química homogénea, ¿no? Una sustancia pura es la que tiene composición química homogénea, ¿no? E invariable, ¿no? Una sustancia pura es aquella que tiene composición química homogénea e invariable. Puede existir en más de una fase. Puede existir en más de una fase, pero su composición química es la misma en todas ellas, ¿no? Puede existir en más de una fase, pero su composición química es la misma en todas ellas, ¿no? Esa, ¿no? Esa es la definición de sustancia pura, ¿no? ¿Mm? 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 Esa, ¿no?
el aire es una mezcla, ¿no? El aire es una mezcla de gases, ¿no? Pero el aire es una mezcla de gases, pero se comporta como una sustancia pura, ¿no? El aire es una mezcla de gases, pero se comporta como una sustancia pura mientras se encuentra en la fase gaseosa, ¿no? El aire es una mezcla de gases, pero se comporta como una sustancia pura mientras se encuentra en la fase gaseosa, ¿no? Entonces el aire se considera como una sustancia pura, ¿no? Mientras está en la fase gaseosa, ¿no? ¿Listo? ¿Puedo pasar? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero.
Bien. Entonces nosotros vamos a estudiar las sustancias compresibles simples, ¿no? Nuestra atención estará enfocada en aquellas sustancias que pueden llamarse sustancias compresibles simples, ¿no? ¿Mm? Sustancias compresibles simples, ¿no? ¿Ya? Entonces, un sistema compresible simple es aquel en que los efectos, ya sean magnéticos o eléctricos, son despreciables, ¿no? No hay efectos de superficie, ¿no? No son significativos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo tengo aquí un cilindro, aquí está su pistón, ¿no? Aquí está el émbolo, un pistón y su émbolo, ¿no? Y aquí tengo un gas, ¿no? ¿Mm? Entonces, esto lo calentamos, por ejemplo, y este émbolo puede subir, ¿no? Para arriba, ¿no? Para arriba, ¿no? ¿Mm? Entonces, hay un efecto de superficie aquí, ¿no? Porque las paredes del pistón rozan con las paredes del émbolo, ¿no? Rozan, ¿no? Al subir, entonces hay rozamiento aquí, ¿no? Hay rozamiento. Y para disminuir ese rozamiento, nosotros echamos un lubricante, que es aceite, digamos, ¿no? Entonces podemos disminuir ese rozamiento a un mínimo, ¿no? Podemos disminuir a un mínimo, pero nunca lo vamos a eliminar. Siempre va a existir la fuerza de fricción. Entonces, el sistema compresible simple es aquel que suponemos que no hay esos efectos de superficie, no hay la fuerza de fricción. Como comprenderán, entonces, es un caso ideal. Y no hay fuerza de fricción, tampoco pueden haber efectos magnéticos ni eléctricos, ¿no? Entonces, este émbolo al subir y bajar, subir y bajar y subir y bajar continuamente puede producir un magnetismo, ¿no? Se supone que no hay ni eléctrico, ¿no? Entonces, para nosotros ese va a ser un sistema simple compresible, ¿no? Entonces, un sistema simple compresible es aquel en el que los efectos de superficie magnético y eléctrico son despreciables o no son significativos, ¿no? Entonces, esas son para nosotros las sustancias compresibles simples, ¿no? Bien, hecha esta aclaración, continuamos entonces. A ver. Vamos, esto ya hablé el otro día con ustedes, pero lo voy a hablar ahora. Vamos a suponer que la presión sea de una atmósfera. Ya hemos dicho que la presión de una atmósfera es a nivel del mar, ¿no? Que sería igual a 760 milímetros de mercurio, ¿no? ¿No? Así sería, ¿no? A nivel del mar, ¿no? ¿No? Y vamos a hacer aquí agua. Vamos a hacer lo siguiente, para que recuerden, ¿no? Vamos a poner aquí que tengo
un cubo de hielo. ¿Ya? Hielo a menos 20 grados centígrados. Y esto lo quiero llevar aquí tengo agua a 120 grados centígrados. Aquí tengo cubo de hielo menos 20 grados centígrados que llevar agua a 120. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calentar, ¿no? Tengo que calentar, ¿no? Tengo que calentar, ¿no? Entregar calor, ¿no? Entonces el calor total, ¿qué va a ser igual? Voy a poner un calor 1 aquí, ¿no? A la masa del hielo, por el calor específico del hielo, por la temperatura final, menos temperatura inicial, ¿no? Primero lo que tenemos que hacer es llevar el hielo de menos 20 a 0, ¿no? ¿No? Temperatura final sería 0, ¿no? ¿No? Menos 20, ¿no? Así, ¿no? O así para que me entiendan mejor. ¿Qué tengo que hacer en primer lugar? Es el calor 1. Sería que tengo que llevar el hielo de menos, este hielo tengo que llevarlo de menos 20 a 0, ¿no? De menos 20 grados centígrados, tengo que llevarlo a 0 grados centígrados, ¿no? Eso, ¿no? ¿No? Ese sería. De menos 20 tengo que llevarlo a 0, ¿no? Después, ¿qué tengo que hacer? El calor 2 de 0 grados centígrados. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que llevarlo Dice. A 100 grados. a 0 grados centígrados. ¿No? ¿No? ¿Qué pasa aquí? Cambio de estado. De 0 grados sólido a 0 grados líquido sería, ¿no? Cambio de estado, ¿no? ¿No? Y después el calor 3, ¿no? De 0 grados centígrados, tengo que llevarlo a 100 grados centígrados, ¿no? El calor 4, de 100 grados centígrados, líquido, tengo que llevarlo a 100 grados centígrados, vapor, ¿no? Y el calor 5, de 100 grados centígrados, vapor, tengo que llevarlo a 120 grados centígrados, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces sería MC, el calor, este calor 1 es igual MC por delta T. Este calor 2 es MC, ¿no? Por el de fusión, ¿no? Este calor 3, que es igual MC por delta T, ¿no? Este calor 4, que es igual masa por el lambda de vaporización. Y este calor 5, que es igual MC por delta T, ¿no? ¿No? Este se llama calor sensible, ¿no? Este se llama calor
latente, ¿no? Se llama calor sensible. Se llama calor latente. Latente, ¿no? Se llama calor sensible, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre calor sensible y calor latente? En el sensible hay un cambio de temperatura y en el latente un cambio de estado. Muy bien, ¿no? El calor sensible se manifiesta en un cambio de temperatura, en un delta T. Yo caliento y sube la temperatura. Y en el calor latente, la temperatura se mantiene constante. Entonces, ¿qué se hace el calor que estoy entregando? El calor que estoy entregando se está ocupando en efectuar un cambio de estado, ya sea de sólido a líquido o de líquido a gaseoso, ¿no? Cualquiera de las dos cosas, ¿no? Entonces, ¿puedo borrar esto? ¿Puedo borrar? Este es un repasito, ¿no? Entonces, hago un gráfico aquí. Hago un gráfico aquí. En el eje Y pongo temperatura, ¿no? Temperatura, grado se tira, por ejemplo, y en el eje X pongo calor, ¿no? ¿No? Entonces, ahí me lo borré, ¿no? El bloque de hielo, ¿a qué temperatura estaba? A menos 20, ¿no? Sí, ingeniero, -20. Menos 20, por ejemplo, menos 20 grados centígrados, menos 20, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, aquí esté 0, menos 20, vamos a hacer así porque tenga más coherencia, ¿no? Temperatura grados centígrados, calor, ¿no? ¿No? Entonces aquí sería el 0, aquí sería menos 20, aquí sería, vamos a ver que por aquí sea 100, y aquí sea 120, ¿no? Así, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho primero? De menos 20 lo hemos llevado a 0, ¿no? De menos 20 lo llevamos a 0. Así, ¿no? Ese es el calor Q1, ¿no? Y ese calor Q1 hemos dicho que es calor sensible, ¿no? Masa por el calor específico del hielo por el delta T, ¿no? Sería el calor Q1, ¿no? Ese, ¿no? Luego, ¿qué hemos hecho? Esto que está ahí, ¿no? Ese sería el Q2, ¿no? ¿No? Entonces el Q2 a qué sería igual? Masa por el lambda de fusión, ¿no? Calor latente, ¿no? El calor que entregamos se ocupa en fundir, ¿no? En fundir, ¿no? Luego viene el Q3, y aquí tenemos el agua. Aquí empieza a fundirse el hielo y aquí termina de fundirse el hielo. Lo tenemos el hielo a 0 grados. Después, ¿qué hacemos? Calentamos, ¿no? Seguimos entregando calor, seguimos entregando calor, seguimos entregando calor hasta llegar a 120, ¿no? Sería aquí, ¿no?
120, ¿no? Este sería el Q3. Ese Q3 es al calor sensible, ¿no? Masa por calor específico del líquido, sí ya sería por el delta T, ¿no? Cuando estamos a 100 grados, seguimos entregando calor. ¿Mm? Y sería el Q4. ¿Qué pasa en el Q4? Es un calor latente otra vez, ¿no? Masa por el lambda de vaporización. De líquido pasa a vapor, ¿no? ¿Mm? De líquido pasa a vapor, ¿no? ¿Mm? Y de ahí lo calentamos hasta 120, ¿no? Caramba. De ahí lo calentamos hasta 120, ¿no? ¿Mm? Ese sería el Q5, ¿no? ¿Mm? Y el Q5, masa por el calor específico del vapor por delta T, ¿no? ¿Mm? Ese sería, ¿no? ¿Mm? Entonces, el calor total entregado sería, ¿no? Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5, ¿no? Ese sería el calor total entregado, ¿no? Desde menos 20 hasta 120, ¿no? Desde menos 20 hasta 120, ¿no? Entonces sumamos ese calor, ¿no? Entonces puedo hacer una línea referencial aquí si quieren. Aquí puede haber una línea, otro color lo vamos a hacer para que no nos confundamos. Azul, ¿no? Entonces aquí tengo una línea referencial azul. Así, ¿no? Entonces el Q1 sería este calor, ¿no? Este sería el Q1, ¿no? El Q2 sería este calor de aquí, ¿no? El Q3 sería este calor de aquí, ¿no? El Q4 sería este calor de aquí, ¿no? Y el Q5 sería este calor de aquí, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, Q1 más Q2 más Q3 más Q4 y más Q5, ¿no? Ese sería el calor total entregado, ¿no? ¿Mm? Estas serían las áreas, ¿no? Este más este más este más este más este. Lo mejor sería así, ¿no? Ahí nomás sería, ¿no? Ahí, ¿no? Así sería, ¿no? ¿Mm? Ahí no. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ¿no? Ahí, para no confundir, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Mm? Estamos llegando de menos 20 a 0. ¿Mm? Después aquí 0 líquido, 0 sólido, 0 líquido, ¿no? 0 líquido a 0 líquido ¿cómo es este? Líquido a 0, líquido 100. Líquido 100, vapor a 100, ¿no? Cambio de fase, ¿no? Entonces, esto de aquí sería calor sensible, ¿no? Calor latente, calor sensible, calor latente, calor sensible, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, el calor sensible se manifiesta en un cambio de temperatura y el calor latente se manifiesta en un cambio de fase, ¿no? ¿No? Fíjense ustedes aquí ocurre el cambio de fase, aquí ocurre el cambio de fase, aquí todo es líquido, ¿no? Y aquí todo es
vapor, ¿no? A 100 grados centígrados, ¿no? ¿No? Aquí tengo líquido, el 100% aquí es líquido. Y aquí el 100% es vapor, ¿no? Entonces, a medida que vamos calentando, el líquido va pasando a la fase de vapor, ¿no? Aquí es 100% líquido y aquí es 100% vapor, ¿no? ¿No? Y si esto se hace a la presión de una atmósfera, lógicamente que el cambio de fase ocurre a 100, ¿no? ¿No? Si se hace una atmósfera de presión, el cambio de fase ocurre a 100, ¿no? O sea, si lo hacemos esto a nivel del mar, entonces así, 100 grados centígrados, ¿no? En términos comunes, el agua hierve a 100, decimos, pero es a nivel del mar. ¿Queda claro? Ya. Voy a pasar ahora. Voy a borrar. Bien, vamos a ver entonces equilibrio de fase líquido-vapor en una sustancia pura, ¿no? Equilibrio de fase líquido-vapor en una sustancia pura. Y la sustancia pura que más vamos a estudiar nosotros es el agua, ¿no? Entonces, la sustancia pura que vamos a utilizar es el agua, ¿no? ¿Mm? Entonces vamos a suponer que tenemos un sistema simple compresible. Aquí tengo el pistón. Vamos a ver, aquí tengo, ¿no? Agua líquida, ¿no? Y vamos a suponer que la presión aquí, la presión sea de una atmósfera, ¿no? La presión sea una atmósfera. O sea, ¿cuánto es una atmósfera? Es 1,033, ¿no? Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Así, ¿no? Y vamos a suponer que esto esté a una temperatura, por decirle, de 20 grados centígrados, ¿no? Entonces el volumen específico inicial aquí va a ser igual al volumen de agua sobre la masa, ¿no? ¿Qué volumen de agua hay aquí sobre la masa? Es el volumen específico, ¿no? Y está a 20 grados centígrados, ¿no? Entonces eso lo voy a graficar acá, ¿no? Aquí voy a poner volumen específico. En el eje Y voy a poner presión, ¿ya?
Pongámosle mejor, en vez de presión, pongámosle temperatura, ¿no? No, presión. ¿Mm? Entonces, estamos a la presión de una atmósfera. Vamos a ver por acá. 1.033, ¿no? Volumen específico. 1. Entonces estamos ahí, ¿no? Creo que voy a cambiar de opinión. Vaya caramba. $20 grados centígrados, ¿no? Volumen psicón, ¿no? Lo que pasa es que el experimento lo estamos haciendo a presión atmosférica constante, ¿no? De una atmósfera, ¿no? Entonces, este sería mi sistema termodinámico. El agua contenida aquí en el recipiente, ¿no? Ahí. Y, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a calentar, ¿no? Si empezamos a calentar aquí, empezamos a calentar, entonces la temperatura empieza a subir, ¿no? Si está en 20, la temperatura empieza a subir, ¿no? Si voy calentando, la temperatura empieza a subir 20, 21, 22, 30, 40, 50, 60, ¿no? Va subiendo la temperatura, ¿no? ¿Cuándo va a empezar el cambio de fase? Si la presión es una atmósfera. En otras palabras, ¿cuándo va a empezar a hervir el agua? A 100 grados. A 100, ¿no? A 100 grados, ¿no? Y entre 20 grados y 100 grados prácticamente, antes que empiece a hervir, todo se encuentra en la fase líquida, ¿no? Todo se encuentra en la fase líquida, todo es líquido prácticamente. O sea que el volumen específico prácticamente va a ser el mismo a 20 grados que a 100 grados, antes de que empiece a aparecer vapor, ¿no? Entonces el volumen específico a 100 grados prácticamente es el mismo volumen específico que a 20, ¿no? El volumen específico no cambia, ¿no? Entonces, yo me he movido de aquí a aquí, ¿no? Me he movido. Y el volumen específico prácticamente sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces me he movido prácticamente en una línea vertical, ¿no? ¿No? Y cuando estamos en 100 grados centígrados y sigo calentando, ¿qué va a pasar? Empieza esto, el cambio de fase, empieza a hervir aquí. Si empieza a hervir acá, empieza a aparecer vapor. Y al comenzar a aparecer vapor, empieza a aumentar la presión interna acá. Como este émbolo puede correr libremente, entonces el émbolo empieza a subir. El émbolo empieza a subir para arriba, ¿no? Empieza a subir el émbolo, ¿no? De tal manera que aquí aumenta la presión y como esto puede correr, va subiendo la presión. Va subiendo y el volumen va aumentando, ¿no? El volumen va aumentando, ¿no? Va aumentando el volumen, ¿no? Va aumentando el volumen, ¿no? Va aumentando el volumen, ¿no? Entonces, va subiendo el volumen. Y al ir subiendo el volumen, al ir subiendo el volumen específico va aumentando, ¿no? Porque el volumen específico es volumen sobre masa, ¿no? Entonces el volumen específico va aumentando. Va aumentando el volumen, va aumentando el volumen específico. Pero durante esa ocurrencia del cambio de fase, ¿qué pasa con la temperatura? Durante la ocurrencia del cambio de fase, ¿qué pasa con la temperatura? Es constante. Es constante, ¿no? Porque si esto es líquido, por ejemplo, si esto es líquido,
Esto es vapor, ¿no? Si esto es líquido, esto es vapor, ¿no? Si esto es líquido, esto es vapor, digamos. ¿No ves? Entonces, va ocurriendo el cambio de fase, ¿no? ¿No? Entonces, durante la ocurrencia del cambio de fase, la temperatura permanece constante. Así, ¿no? Una línea recta hacia la derecha, ¿no? Sí, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que el 100% de líquido pasa a vapor, ¿no? Hasta que el 100% de líquido pasa a vapor, ¿no? Ujú. Vamos a ver que el volumen del líquido va disminuyendo, ¿no? El líquido va disminuyendo, ¿no? Entonces aquí puede ser que el 100% sea vapor, ¿no? Y si de ahí sigo calentando, sigue aumentando el volumen específico, ¿no? ¿No? Sigue aumentando el volumen, pero también ya, como ya no hay líquido, es vapor, entonces ¿qué va a pasar con la temperatura? Va a empezar a subir, ¿no? Así, ¿no? Entonces, esta sería la presión de una atmósfera, ¿no? O unos 0,33 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, esta es una línea isobárica, ¿no? Líquido, sólido, líquido, vapor, ¿no? Calor sensible, calor latente, calor sensible. ¿Me entendieron o no? Sí, sí. Sí, Vamos a ingeniero. hacer la misma, la misma trayectoria, pero vamos acá, lo único que vamos a variar es la presión. En vez de la presión sea 1,033 aquí, vamos a suponer que aquí le vamos a poner un bloque, le vamos a poner un peso aquí, ¿no? Le vamos a poner un peso aquí, un bloquecito, de tal manera que la presión, vamos a suponer que sea 50 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí la presión va a ser 50 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿No? 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 Así, ¿no? La presión está, ¿no? 50, ¿no? $50, ¿no? Entonces, el volumen específico es volumen sobre masa. Esto es agua líquida. Y los líquidos prácticamente son incompresibles. El líquido no se comprime. Entonces el volumen va a seguir siendo el mismo. Y la masa la misma. Por lo tanto, el volumen específico inicial prácticamente va a seguir siendo el mismo punto, ¿no? Porque el líquido es incompresible prácticamente, ¿no? ¿Ya? Y empezamos el proceso de calentamiento. Empezamos a calentar, ¿no? Y nos vamos más o menos por el mismo punto, ¿no? Llegamos a 100 grados, cuando estamos calentando, llegamos a 100 grados centígrados. ¿Qué pasa? Sigue siendo líquido esto, ¿no? Esto sigue siendo líquido, ¿no? Entonces el cambio de fase, ¿cuándo ocurrirá? El cambio de fase va a empezar a ocurrir a una temperatura mayor a 100, ¿no? Por acá, de repente por acá, ¿no? Por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy aumentando la presión, ¿no? Entonces, el cambio de fase va a ocurrir a una temperatura mayor que 100. No sé cuánto será, ¿no? Entonces, va a ocurrir ese cambio de fase a una temperatura mayor que 100. Entonces, luego empieza el cambio de fase, ¿no? Hasta que todo líquido se convierta en vapor, ¿no? Pero ese volumen que ocupa el vapor va a ser menor, ¿no? Que el volumen anterior. Ese volumen específico va a ser menor, porque como es la presión una 50 atmósferas, entonces disminuye el volumen, ¿no? Disminuye el volumen.
¿no? El volumen va a ser menor, ¿no? Que el anterior. Y cuando el 100% sea vapor, si sigo calentando, va a seguir el mismo comportamiento, ¿no? Así, ¿no? Pero esto va a ser a otra presión, ¿no? De 50, ¿no? Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Y de esa manera voy aumentando la presión. Ahora la presión le voy a aumentar más, ¿no? La presión le voy a aumentar más, ¿no? La presión, ahora le voy a poner otro bloque más encima. Otro pedazo, otro bloque más encima, ¿no? Aquí, ¿no? De tal manera que la presión, vamos a suponer que sea 100 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. O sea, dos bloques le voy a poner. Cada bloque de 50, o sea, 100 va a ser, ¿no? Otro bloque de 50 acá, otro bloque de 50 acá, y otro bloque de 50 acá, ¿no? Entonces la presión va a ser 100 libras, ¿no? 100 libras. La temperatura sigue siendo 20 grados centígrados. El líquido es incompresible, por más que la presión sea 100 libras, no se va a comprimir el líquido. Por lo tanto, seguimos en el mismo punto de acá. Voy calentando, voy calentando, voy calentando. Llega a 100, no pasa nada. Llego a otro punto, no pasa nada. Y sigo subiendo, ¿no? Entonces, por acá va a empezar el cambio de fase recién, ¿no? Una temperatura mayor que esta de acá, ¿no? Empieza el cambio de fase, empieza el cambio de fase, empieza hasta que todo se convierte en vapor, ¿no? Cuando todo se convierte en vapor, el volumen específico es menor que el anterior, porque la presión aumenta, ¿no? Y si sigo calentando, entonces el vapor empieza a calentar. Esta sería la presión de 100, ¿no? Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Así, ¿no? Entonces, fíjense cómo este punto de acá se va acercando al punto de acá, ¿no? Se va acercando, ¿no? Entonces, no sé si me van siguiendo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seguir aumentando la presión. Voy a poner otro bloque más acá, ¿no? Otro bloque más acá. De tal manera que la presión, vamos a poner que sea 150 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Otro bloque más acá, otro bloque más acá, otro bloque más acá, otro bloque más acá, ¿no? 150 kilos que es la presión. La temperatura 20. El volumen específico inicial va a seguir siendo el mismo, porque es incompresible el líquido. O sea, estoy acá, sigo subiendo, 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 subiendo. Llego a 100, sigue líquido. Llego acá, sigue siendo líquido. Llego acá, sigue siendo líquido. Y voy subiendo. Aquí empieza el cambio de fase recién, ¿no? Empieza el cambio de fase. Y el cambio de fase terminaría por acá. Aquí todo es vapor. Y sigo calentando y sigue la trayectoria, ¿no? Esto sería para una presión de 150 kilogramos de fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense que a medida que voy aumentando la presión, los puntos se van acercando, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aumentar otro bloque más acá, de tal manera que la presión sea ¿cuánto? 200 kilogramos de fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Otro bloque acá, 4 bloques de 50, ¿no? La presión sea 200, ¿no? Entonces, la temperatura sigue siendo 20 grados centígrados, el volumen específico, como el líquido es incompresible, no pasa nada. Entonces, estoy acá, caliento, 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 sigue siendo líquido, y sigo subiendo. Aquí empieza el cambio de fase, ¿no? Empieza el cambio de fase, aquí termina el cambio de fase, y esto sigue, ¿no? Esa sería la presión de 200, ¿no? Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Ya está cerquita, ¿no? Ya este punto se une con este, ¿no? Entonces, ¿a qué presión se unen esto? Esto se junta. Aquí le voy a poner otro bloquecito más, los últimos, 25 kilos, ¿no? Ahí, ¿no? Un bloquecito de 25 kilos, ¿no? Chiquitito, ¿no? A la presión de 225 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Si la presión es 225 kilos sobre centímetro cuadrado, aquí sigue siendo líquido, la temperatura sigue siendo 20, el volumen específico sigue siendo el mismo, yo sigo parado acá, yo sigo en este punto.
Entonces calentamos, me moví por esa trayectoria, llego acá, sigue siendo líquido, subo un poquito más arriba, y ahí, levanté por aquí, esto sigue así, ¿no? Entonces automáticamente esto se transforma en un punto de inflexión, ¿no? Esto sería para la presión de 225, ¿no? Presión de 225, ¿no? Ahí sería, ¿no? Este punto sería ahí, ¿no? Se transforma en un punto de inflexión solamente, ¿no? ¿No? Recuerden que esta era la presión de una atmósfera, ¿no? Entonces ya, ahora si hago para presiones menores a una atmósfera, entonces esto va a ser así. Por ejemplo, para 0,7, esto va a ser así. Este sería, por ejemplo, con una presión de 0,7 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y si le bajo 10 veces más la presión, este sería para una presión de, vamos a poner aquí, 0,07 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces lo que quiero que vean es estos puntitos, ¿no? Líquido, 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 líquido. Aquí está el otro puntito, 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 vapor, vapor, vapor y vapor, ¿no? Entonces, voy a unir estos puntos, ¿no? Estos puntos los uno por acá. ¿Así? Estoy mal del pulso y estos puntitos los uno por acá. Así, ¿no? Así, ¿no? Así, ¿no? Y de esa manera tendría esta curva, ¿no? ¿No? Ahí, ¿no? Entonces, acomodando la curvita, aquí estaría la temperatura y aquí estaría el volumen específico, ¿no? Metros cúbicos sobre kilogramo, ¿no? Este sería grados centígrados, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces tendría esa curvita de acá, ¿no? Más o menos así, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Mm? Entonces, aquí adentro que tengo, líquido más vapor, ¿no? Aquí adentro tengo líquido más vapor, ¿no? Aquí tengo líquido comprimido o líquido subenfriado. Tengo vapor recalentado. Vamos a ver ya, ¿no? Las líneas isobáricas van así, ¿no? Estas líneas, vean bien pegaditas acá, pero para objetos de este lo voy a sacar un poquito afuera. La línea de acá es línea de presión constante, ¿no? Así, ¿no? Así sería, ¿no? Aquí, este puntito se llama el punto crítico, ¿no? Este mismo gráfico, ya copiaron esto, ¿no?
No. Se trata del mismo gráfico, ¿no? Se trata del mismo gráfico, ¿no? ¿Mm? Se trata del mismo gráfico, ¿no? Pero este gráfico está en las coordenadas temperatura, volumen específico. Y está en las coordenadas temperatura. Este de acá es presión, me equivoqué aquí. Este de acá es presión. Este de acá es temperatura, volumen específico. Y este de otro es presión. Presión, ¿no? Este está en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Ujú. PV y TV, ¿no? PV y TV, ¿no? Entonces, este punto de aquí corresponde, todos estos puntos de aquí corresponden a puntos de vapor saturado. Y la parte izquierda de aquí corresponde al líquido saturado, ¿no? Esta parte, ¿no? Esta parte de acá corresponde al líquido saturado, ¿no? Líquido saturado, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer alguna definición, ¿no? Temperatura de saturación es la temperatura a la cual ocurre el cambio de fase de líquido a vapor, ¿no? ¿Mm?
La temperatura de saturación es la temperatura a la cual ocurre el cambio de fase de líquido a vapor a una determinada presión. O sea, cada presión tiene su temperatura de saturación. Cada presión tiene su temperatura de saturación. ¿No? Por ejemplo, lo que más conocemos nosotros, si la presión es una atmósfera, la temperatura de saturación es 100 grados centígrados, ¿no? Es esa temperatura a la que ocurre el cambio de fase, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? De la misma manera, podemos definir presión de saturación, ¿no? Presión de saturación. Presión de saturación. La presión de saturación, entonces, es la presión a la que ocurre el cambio de fase, ¿no? Es la presión a la que ocurre el cambio de fase de líquido a vapor a una determinada temperatura, ¿no? Es la presión a la cual ocurre, ¿no? Mejor sería así, ¿no? Es la presión a la cual ocurre el cambio de fase de líquido a vapor a una determinada temperatura, ¿no? Entonces, esa es la presión de saturación, ¿no? Y esa sería la temperatura de saturación. Así, ¿no? Si la temperatura es 100, ¿cuál es la presión de saturación? Una atmósfera, ¿no? Si la presión es una atmósfera, ¿a qué temperatura ocurre el cambio de fase? A 100, ¿no? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Si esto sería 100 grados centígrados, entonces, esta presión sería una atmósfera, ¿no? Si esto sería 100 grados centígrados, la temperatura de saturación sería esta, ¿no? Esta es la temperatura de saturación, ¿no? 100 grados. Y la presión de saturación, bueno, si es en este otro gráfico, aquí la presión es 1033. La presión es 1033. Kilogramos fuerza, y esta temperatura sería de 100 grados centígrados, ¿no? Esta, ¿no? 100 grados centígrados. A la presión de 1033, la temperatura de saturación es 100 grados centígrados. Esta es la que ocurre el cambio de fase, ¿no?
¿Está bien? Bien, jóvenes, vamos a quedar aquí entonces, ¿no? Y continuaremos el jueves a las 10:30, ¿no? Les rogaría que para el día jueves tengan su tabla de propiedades termodinámicas, ¿no? De vapor de agua, ¿no? ¿No? Pregunten dónde se pueden conseguir. Esas tablas de propiedades lo venden en la fotocopiadora TIK en el campo universitario. Si está abierto la fotocopiadora TIK, ahí van y se compran las tablas de propiedades termodinámicas, ¿no? Que la vamos a ocupar la próxima clase, ¿no? Entonces, nos vemos el día jueves a las 10:30. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? No, ingeniero. Ya, el jueves 10:30 en punto. Empezamos la clase. Me hacen recuerdo que quedamos aquí, ¿no?